Muy buenas tardes a todos los presentes el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a la capacitación virtual sobre las pautas para la ejecución del gasto público en los gobiernos regionales y locales. Les saluda Sharma Limoina, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial, y hoy tendré a cargo la moderación del presente evento. En ese sentido, hoy estamos reunidos con el propósito de brindar orientación sobre los lineamientos aplicables para la etapa de ejecución del gasto a fin de que los pliegos de los gobiernos regionales y locales puedan realizar un eficiente uso de los fondos públicos en favor de la población peruana. Bien, antes de iniciar la capacitación, también debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del presente evento. Ahora sí, iniciamos con la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestra primera expositora, Leslie Mancilla Flores, especialista en presupuesto público del Conectamed ICA. Adelante, Leslie, bienvenida. Muchas gracias, Charmen, por el pase. Buenas tardes, estimados funcionarios y funcionarias de las entidades de los 3 niveles de gobierno que hoy nos acompañan. Mi nombre es Leslie Mancilla, especialista en presupuesto público, y estaré a cargo de la capacitación el día de hoy. A continuación, vamos a ver el contenido de la presentación. Vamos a ver las fases del proceso presupuestario, las fases de ejecución presupuestal, las modificaciones en el nivel institucional. También vamos a ver el flujo de ejecución de gastos de dispositivos legales. Y a su vez también dentro de este punto vamos a ver lo que es la incorporación al marco presupuestal, la actualización de la PCA y la certificación presupuestal. Veamos las fases del proceso presupuestal. El proceso presupuestario comprende las fases de programación multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación presupuestaria. Dichas fases se encuentran reguladas por las leyes anuales de presupuesto. El proceso presupuestario se sujeta al criterio de estabilidad concordante con las reglas fiscales establecidas en el marco macroeconómico multianual. Las fases del proceso presupuestario involucran la participación de los 3 niveles de gobierno, en este caso el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local y sus empresas. La fase de programación multianual presupuestaria abarca 3 años y se sujeta a las reglas fiscales vigentes. Aquí se determina lo que es la asignación presupuestaria multianual, la cual es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponden a cada pliego, ¿no? Y por encima de las cuales no podrá programarse ningún gasto. Entonces, tenemos la asignación presupuestaria multianual y esta tiene carácter vinculante para el primer año e indicativo para los 2 años siguientes. En la fase de la formulación presupuestaria vamos a desarrollar lo que es la desagregación del primer año de la asignación presupuestaria multianual en los niveles de los clasificadores presupuestarios, ¿no? Y en esta fase vamos a determinar las metas y se consignan las cadenas de gasto y las respectivas fuentes de financiamiento. En la fase de aprobación vamos a ver que aquí se tienen que desarrollar, en principio, una vez que ya hemos hecho la fase de la programación y la formulación, se consolida todo esto y se elaboran los anteproyectos de la ley de presupuesto y la ley de equilibrio. Estos son elaborados por la Dirección General de Presupuesto Público y son propuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas para la aprobación por el Consejo de Ministros, ¿no? Las leyes de presupuesto son aprobadas por el Congreso de la República y constituyen el total del crédito presupuestario que comprende el límite de gasto a ejecutarse en el año fiscal, ¿no? Una vez aprobada y publicada esta ley de presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Presupuesto Público, remite a los pliegos el reporte, ya sea en una versión física o a través de la versión electrónica, ¿no? Se los notifica sus presupuestos y a su vez ya están expeditos para poder hacer la aprobación a más tardar al 31 de diciembre del año fiscal anterior a la vigencia de la ley, ¿no? Vamos a ver también en la fase de la evaluación, que aquí es un análisis sistemático y continuo del desempeño de la gestión, ¿no? Cómo hemos ejecutado los presupuestos para poder lograr el resultado que queremos lograr finalmente, que es contribuir a la calidad del gasto público y mejorar la calidad de vida de la población.
En la siguiente lámina veremos lo que es la fase de la ejecución presupuestaria. Aquí vamos a ver que tenemos un presupuesto inicial, ¿no? Este presupuesto inicial se constituye en nuestro PIA, está aprobado, ya les mencioné, hasta el 31 de diciembre. Nuestro presupuesto institucional tiene una vigencia anual y como ya les manifesté, es aprobado por el Congreso, ¿no? Su ejecución empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Y tiene como finalidad el logro de los resultados, como les decía, a favor en la mejora y la calidad de vida de la población. En otras palabras, pues mejorar la calidad de vida de ese ciudadano a pie que confió pues en las autoridades recientemente electas, ¿no? El presupuesto comprende los gastos que como máximo pueden contraer las entidades durante el año fiscal en función a los créditos presupuestarios aprobados, ¿no? Y estos se desagregan conforme a los clasificadores de gasto y los ingresos que financian. Estos pueden ser de naturaleza pues tributaria o no tributaria y sirven para financiar los gastos del presupuesto. También vamos a ver que tenemos nuestro PIN, que en realidad el PIN es el presupuesto institucional modificado y este se constituye por los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios que han podido ser las modificaciones, ¿no? Todas las modificaciones que tenemos durante el año y las cuales se constituyen mediante modificación en el nivel institucional, que vienen a ser los créditos suplementarios, que constituyen incrementos en los créditos presupuestarios autorizados y provienen de mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto, ¿no? Es un presupuesto adicional. En este caso también podemos recibir transferencias de partidas, que constituyen traslados de créditos presupuestarios entre pliegos, ¿no? También vamos a ver que las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por la incorporación de mayores ingresos públicos para gastos corrientes se sujetan de acuerdo a lo señalado en el artículo 50 del DL 1440, ¿no? Donde se sujetan a los límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas para este año con el Decreto Supremo 06, que se establece en consistencia con las reglas fiscales. También vamos a ver que las modificaciones en el nivel funcional programático son modificaciones presupuestales en el nivel funcional que se efectúan dentro del marco del presupuesto institucional vigente, ¿no? De cada pliego, y aquí se pueden realizar pues las anulaciones que constituyen pues la supresión total o parcial de un crédito presupuestario, de un producto, de un proyecto, para habilitar o incrementar con créditos presupuestarios a otro producto o proyecto, ¿no? Dentro de nuestro mismo presupuesto. Las modificaciones se realizan también teniendo en consideración las limitaciones establecidas en nuestro decreto legislativo 1440 y en las leyes anuales de presupuesto, ¿no? Las que están consideradas pues en el artículo 9. A su vez también pueden durante el año darse excepciones a lo que ya está en nuestro marco normativo, pero para eso también hay que tomar en consideración su aplicación, ¿no? Al momento de poderlas realizar. Pase, por favor. A ver, en las modificaciones en el nivel institucional, lo que ya les había mencionado, estos créditos suplementarios, a su vez también vamos a ver que tenemos, durante el año, recibimos en el presupuesto, sobre todo en el gobierno subnacional, por dispositivos legales, ¿no? Que autorizan financiamientos. Pueden ser leyes, decretos de urgencia, decretos supremos o resoluciones ministeriales que emiten los sectores, ¿no? En este caso, pues vamos a recibir transferencias de partidas, créditos suplementarios o transferencias financieras, dependiendo, ¿no? Para poder financiar, en este caso, inversiones o actividades, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de la emisión del dispositivo legal. Por favor, el siguiente. Ahora vamos a ver el flujo de la ejecución del gasto en dispositivos legales. Vamos a ver, en principio, cada uno de estos puntos los vamos a ir señalando más profundamente. Por ejemplo, en el punto 1 vamos a ver lo que es la incorporación del presupuesto de la entidad, la actualización de la PCA como punto 2. Como tercer punto vamos a ver lo que es la certificación presupuestal y el punto 4 vamos a ver la previsión presupuestal. Por favor.
A ver, cuando se recibe un dispositivo legal, nosotros, los jefes de presupuesto, en realidad tienen 5 días, ¿no? 5 días calendarios para poder realizar esta incorporación, ya sea una transferencia partida o un crédito suplementario, ¿no? Emitido con un dispositivo legal. Ya les mencioné, pues un decreto, una ley, un decreto de urgencia, o una resolución ministerial de transferencias, ¿no? Entonces, aquí lo primero que se tiene que hacer es que la Oficina de Presupuesto va a solicitar a la DGPP las codificaciones que se requieren para poder incorporar esas nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida, dependiendo, ¿no? Entonces, ustedes verifican y de acuerdo a eso solicitan sus codificaciones. En el caso de los proyectos, pues solicitarán pues las finalidades, ¿no? Y en el caso pues de actividades, solicitarán también las codificaciones correspondientes. Como punto B, vamos a ver que la Oficina de Presupuesto, lo que haga sus veces, en el gobierno regional y gobierno local, instruye a la unidad ejecutora para que elabore las correspondientes notas para la modificación presupuestal, ¿no? En este caso, se incorpora el presupuesto, el jefe de presupuesto hace de conocimiento, en este caso al titular, mediante un informe, indica que ha llegado el decreto supremo, notifica al área usuaria, en este caso, pues al área de obras, si es para un proyecto, en la cual también esa unidad ejecutora debe de instruir cómo va a ser la incorporación, para ir viendo si va a ser para expediente técnico, para obra, etc., ¿no? Entonces, también como punto C, vamos a ver que los titulares de los pliegos aprueban, una vez que ya hemos hecho la nota de incorporación, como punto C, vamos a ver que esto lo materializamos con la resolución del titular del pliego, ¿no? Entonces, dentro de los 5 días calendarios. No se pueden exceder de este plazo, justamente es lo que nosotros a nivel nacional estamos haciendo los seguimientos respectivos para que estos plazos se cumplan. Y una vez que ya tenemos aprobado esta nota con esta resolución, lo que corresponde es, en el punto D, remitir una copia de esta resolución a la Contraloría, a la Contraloría General de la República, a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y a la Dirección General del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? A la DGPP. Vamos a ver ahora en este punto lo que es la incorporación al marco presupuestal, como les estaba mencionando. Dependiendo tenemos que analizar en el dispositivo legal si es una transferencia partida o un crédito suplementario para poder hacer una incorporación correcta de esta nota, ¿no? Generalmente, pues a veces se tienen inconvenientes cuando no se hace una debida incorporación, ¿no? Entonces hay que identificar el tipo de modificación, si es tipo 1, ¿no? O si es tipo 2. Si es tipo 1, tenemos una transferencia partida. Si es tipo 2, un crédito suplementario, ¿no? Vamos a crear la cadena funcional programática del gasto, ¿no? Vamos a también a crear el clasificador de ingresos según correspondan. Consignar también el dispositivo legal correspondiente. Esta parte también no se puede olvidar al momento de hacer la incorporación. Hay que verificar el rubro autorizado y también verificar el tipo de ingreso. Por favor, la siguiente lámina. En el caso de que sean transferencias financieras, previamente a la emisión de esta resolución ministerial, donde salen aprobando estos recursos para transferencias financieras, la Oficina de Tesorería de la entidad debe verificar que la transferencia se haya efectuado por la entidad, ¿no? Otorgante, e informe de la misma a la Oficina de Presupuesto para la solicitud de las codificaciones requeridas, ¿no? En este caso, pues, tienen que verificar que ya haya llegado a la asignación financiera. ¿Quién va a informar esto? Tesorería. La Oficina de Presupuesto, la que haga sus veces también en los gobiernos regionales y los gobiernos locales, instruye a la unidad ejecutora para que elabore las correspondientes notas, ¿no? En este caso, también se tiene que coordinar, pues, ahí con la unidad ejecutora para que determine cómo va a ser la incorporación. Y aquí también igualmente, ¿no? Los titulares de los pliegos, pues, aprueban mediante una resolución la desagregación de estos recursos, autorizados en un plazo máximo de 5 días. Y la copia de esta resolución se remite dentro de los 5 días calendarios
a la Contraloría General de la República, a la Comisión de Presupuesto del Congreso y a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Para la incorporación de estas transferencias financieras también hay que tomar en consideración para el registro correcto de la nota, ¿ya? Hay que consignar el tipo de modificación, crédito suplementario, cuando son transferencias financieras. Hay que crear la cadena funcional programática del gasto, en qué categoría corresponde, hay que verificar si son programas presupuestales, ¿no? Y también hacerlo de forma correcta. Los clasificadores de ingreso, hay que verificar también los clasificadores de gasto, ¿no? Hay que coordinar con la entidad que nos está transfiriendo para cuáles o en qué clasificadores de gasto solamente podemos utilizar el recurso a fin de no tener problemas al momento de hacer la rendición de cuentas y que estos gastos no sean reconocidos, ¿no? También hay que consignar el rubro transferencias 13, consignar el tipo de ingreso, flujo de ingreso y precisar en la entidad que transfiere el recurso, ¿no? Entonces, hay que consignar también el número de transferencia. Si no tenemos el número de transferencia, no podemos hacer la incorporación correspondiente. También en la incorporación vamos a ver que hay algunos errores comunes que se han presentado el año pasado, en la cual, como ya les mencionaba, hay que revisar. Siempre hay que revisar el dispositivo legal, en qué articulado nos han otorgado los recursos, cuál es la categoría presupuestal la cual nos están otorgando para los determinadas ejecución de los proyectos o las actividades, si es AP no P, o son acciones presupuestales no marcadas en productos, o son acciones centrales, o son programas presupuestales, ¿no? También no registrar el dispositivo legal a través del cual se hace la transferencia. Aquí también muchas veces se hace la nota de incorporación y no consignan el dispositivo legal, ¿no? Del cual han recibido. Entonces ahí también tenemos problemas al momento de seguir avanzando con las otras fases de la ejecución presupuestal, ¿no? Entonces, aquí también hay que vincular el dispositivo legal errado o que no corresponde. Aquí también, como les decía, hay que tener bastante cuidado y para el momento de hacer la incorporación. Hay que registrar un tipo de ingreso errado también ocasiona que al momento de hacer los compromisos, los devengados, tengamos problemas. También vamos a ver que hay que consignar que la incorporación no corresponde a excepción de límite también. Hay que verificar eso al momento de hacer la incorporación cuando son actividades. Que en gasto de inversión no tenemos problemas al momento de incorporar a nivel de proyectos, pero sí en gasto corriente, ¿no? Hay que ir verificando el tema si corresponde a una excepción de límite. Pasa, por favor. Para la actualización de la PCA, dentro de lo que está determinado en el artículo 9 de nuestra directiva, la 005, que es la que nos rige todo lo que es la ejecución para el año 2023, vamos a ver que durante el trimestre la PCA de un pliego, tanto Gobierno Nacional y Gobierno Regional, podrá ser actualizada a través del SIAP en diferentes casos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, cuando recibimos las transferencias financieras autorizadas por las leyes anuales de presupuesto, incluye también los recursos no utilizados correspondientes a años anteriores de transferencias financieras efectuadas por el SIS y las transferencias de partidas autorizadas en las leyes anuales de presupuesto del sector público y las que se realicen durante la ejecución. A su vez, también la actualización de la PCA se realizan durante el trimestre, ¿no? Y se efectúa en forma inmediata a través del SIAP sobre la base del PIN y las solicitudes realizadas a través del módulo de proceso presupuestario, ¿no? En el caso de los gobiernos locales, ¿no? Las actualizaciones de la PCA son automáticas. Los errores más comunes en la PCA, tenemos que hay diferencias entre PIN versus PCA. Hay que revisar si tenemos negativos, los cuales hay que arreglarlos porque las notas se nos van a quedar en pendientes, no van a poderse aprobar. También hay que ver las anulaciones de notas pendientes de aprobación o rechazo. Para eso también nos pueden enviar un correo electrónico a los especialistas de presupuesto para poderlos apoyar
en esos temas, y error en fecha de la nota, ¿no? Estos son los errores más comunes. En cuanto al tema de la certificación presupuestal, vamos a ver que esta etapa, se sabe que constituye un acto de administración, ¿no? En la cual se constata que existen los créditos presupuestarios para atender una obligación durante el año fiscal respectivo. Se otorga en documento, quiere decir que cuando aprobamos la certificación, se imprime, ¿no? Y se adjunta al expediente de contratación, siendo esto un requisito indispensable para realizar un gasto. Ahora, las características de la certificación son las siguientes, ¿no? En este caso, vamos a ver que la certificación se otorga previo a realizar el gasto, a suscribir un contrato y adquirir un compromiso. Y una vez que se emite la certificación, es que se reserva el crédito presupuestal, ¿no? Hasta el perfeccionamiento del compromiso. En este caso, una vez que ya otorgamos la buena pro, y se perfecciona el compromiso con una orden de compra, un servicio o el contrato respectivo y ya. La certificación del crédito presupuestario asociado a transferencias de partidas o créditos suplementarios en todas las fuentes de financiamiento aprobadas mediante decreto supremo y norma con rango de ley deben ser vinculados con el dispositivo legal que la autoriza bajo responsabilidad, ¿no? Entonces, se tienen que hacer las vinculaciones con el dispositivo legal. El procedimiento para la emisión de una certificación. Por ejemplo, en un caso hipotético podremos decir pues, que el área usuaria, todo empieza, ustedes saben, con un requerimiento. En este caso, el área usuaria, ya sea personal, logística, inversiones o entre otra oficina, ¿no? Inicia el trámite con este requerimiento, el cual debe ser autorizado por el administrador o el gerente, cada sus veces, y prioriza su atención, ¿no? Una vez que prioriza su atención, lo pasa para el órgano encargado de contrataciones. Este órgano encargado de contrataciones registra la solicitud del crédito, de certificación del crédito presupuestal en el SIGA o en el SIAP, dependiendo. Y para poder hacer esta solicitud previamente, ha debido hacer pues, su estudio de mercado para ver cuánto es el valor de lo que me va a costar el bien, el servicio o la obra. Va a ser su informe sustentatorio, ¿no? En este caso también va a solicitar, de ser el caso, puede solicitar una ampliación, puede solicitar una rebaja o la anulación cuando ya ha desaparecido pues, la necesidad. En este caso también, una vez que el órgano encargado de contrataciones registra esta solicitud, la oficina de presupuesto va a evaluar, va a aprobar, va a verificar si aprueba o rechaza esta certificación, ¿no? Entonces, si la aprueba, emite el certificado, como les dije, ya lo imprime, lo sella, lo firma y se adjunta al expediente de contratación. Y si lo rechaza, pues se regresa al órgano encargado de contrataciones. Siguiente, por favor. Errores más comunes en la certificación que se han encontrado, ¿no? Un error ha sido vincular dispositivos legal errado o que no corresponde, ¿no? No consignar el tipo de certificación. También registrar tipos de financiamiento distintos al autorizado. Registrar tipos de transferencias distintos al autorizado. Consignar metas cerradas y registrar montos que superan el costo de la inversión. Entonces, por eso que les digo, hay que verificar bien al momento de emitir estas certificaciones. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora, también tenemos la otra figura que tenemos, que es la emisión de la previsión presupuestal, ¿no? Cuando emitimos la previsión presupuestal, también es un documento que se emite con el fin de garantizar la existencia de recursos que se requieren para la atención de una obligación de años fiscales subsiguientes, ¿no? En este caso, debe cumplir las siguientes condiciones, ¿no? Que la ejecución contractual supere el año fiscal, que se señale la fuente de financiamiento, la meta presupuestaria, el monto requerido, acorde con los cronogramas de ejecución, ¿no? En este caso, pues, de los proyectos, ¿no? Generalmente, pues, emitimos este documento de la previsión. Y que los recursos hayan sido previstos en el proyecto de ley anual de presupuesto, ¿no?
Y en este caso, para las inversiones en el marco del Invierte, se debe verificar que los recursos estén programados en el programa multianual de inversiones y a su vez también estén actualizados los formatos 12B, ¿no? Correspondientes, y que todo esto guarde relación con lo que se está emitiendo en este documento. Siguiente, por favor. A su vez también vamos a ver que quien nos solicita es la unidad de logística, ¿no? La previsión presupuestal. Y finalmente, esta de acá la emite en la Oficina de Presupuesto y Planificación, ¿no? En este caso, la Oficina de Presupuesto revisa el proyecto de la Ley de Presupuesto en la etapa de programación multianual, ¿no? Adicionalmente, para el caso de las inversiones, la programación multianual de inversiones. ¿En qué caso se va a dar esto? Cuando estemos convocando un proyecto que es multianual. Definitivamente, si vamos a tener un proyecto multianual, se tiene que garantizar los recursos para que este proyecto culmine su ejecución. Entonces, si estamos ya en el tiempo, donde ya hemos pasado la etapa de lo que es la programación y la formulación, yo debo de haber previsto que este proyecto debe de estar dentro de mi programación y formulación de mi presupuesto. Ya, entonces, si está de esta manera, se emite la previsión por parte del presupuesto y elabora este documento de la previsión y el que deberá contener información necesaria, ¿no? Para un adecuado control de las previsiones. Y si en caso no se emite, porque, bueno, no existe, pues, este proyecto priorizado en el proyecto ley del año siguiente. La previsión presupuestal también, vamos a ver que para el año 2023, en el caso de los gobiernos regionales y locales, que reciban recursos de los pliegos, tanto del Gobierno Nacional en el marco del artículo 14 de la Ley de Presupuesto, la 31.638, así como las inversiones incluidas en el anexo 1 de la presente Ley de Presupuesto, y que son procesos que se van a convocar dentro de este año y que las ejecuciones contractuales superen el año fiscal, para otorgar de forma previa a la convocatoria de procedimientos de selección, se va a emitir una constancia, ¿no? Respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor referencial de dicha convocatoria, ¿no? Entonces, la constancia, en este caso, debe señalar que el monto de los recursos previstos en el convenio adendas que se mencionan en los referidos artículos. Se supone que acá están haciendo convenios con el Gobierno Nacional donde les indican que para los determinados proyectos que son multianuales les van a dar una determinada cantidad de recursos este año y una determinada cantidad de recursos en el año 2024. Entonces, eso de ahí debe estar señalado en estos convenios, ¿no? Y eso me va a servir a mí como presupuesto para poder otorgar este documento de la previsión y poder convocar estos procesos de selección para estos proyectos, ¿no? Entonces, aquí se debe señalar todo esto. Como les digo, los montos de los recursos que se están señalando en estos convenios, las metas previstas, las fuentes de financiamiento con cargo a lo cual se atiende su financiamiento. En el caso de las previsiones, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, en ejecuciones contractuales que superan el año fiscal, por ejemplo, en el año 2023, yo tengo un bien o un servicio, una inversión por un costo de 1 millón, ¿no? Sin embargo, solo tengo un presupuesto por 800.000 y tengo que previamente previsionar 200.000 para yo convocar el proceso. Para yo emitir esta previsión tengo que verificar si es parte de un convenio que yo he suscrito, en el caso de ser un proyecto o en el caso de haber sido presupuestado en mi proyecto de presupuesto, ¿no? Seguidamente, una vez que ya yo tengo la certificación y la previsión, pues se hace el proceso de contratación. Y una vez que se otorgue la buena prueba en este año, yo tendría que realizar el compromiso por los 800.000, ¿no? Porque está previsionado los 200.000 ya para el año 2024. En el año 2024, yo tengo 30 días hábiles de iniciado el ejercicio para canjear esta previsión por una certificación de crédito presupuestal, ¿no? Entonces, una vez que yo hago el canje, yo realizo mi certificación por los 200.000 y realizo mi compromiso anual por los 200.000 restantes. Pase, por favor.
En el caso de procedimientos de selección que inicien en el último trimestre del año fiscal y la buena prueba y la suscripción del contrato se realiza el siguiente año fiscal, por ejemplo, yo estoy en el mes de octubre, noviembre, quiero adelantar mis procesos del otro año, el año 2024, entonces yo comienzo a lanzar estos procesos con previsión, ¿no? Entonces yo tengo mi requerimiento, tanto los bienes, servicios, las inversiones que se van a ejecutar para el año, en este caso, 2024, ¿no? Y yo convoco con una previsión presupuestal por el monto total. Si mi bien o mi servicio es de 1 millón, yo previsiono por el millón y el proceso de contrato será del millón. En este caso, yo tengo 30 días para poder canjear esta previsión y emitir la certificación presupuestal, y por lo cual ya realizo el compromiso anual. Voy a tener que realizar esta previsión antes de la firma del contrato. Ojo, este canje de la previsión por la certificación para la firma del contrato, ¿ya? Sí, en caso, por eso que les damos un plazo máximo de 30 días hábiles. Pasa, por favor. Entre los dos sistemas, en este caso, pues vamos a ver que el registro del certificado se realiza en el SIAF y este hace su integración con el SEAS, ¿no? Cuando hacemos este procedimiento de la integración, garantizamos que estos procesos de selección, en este caso que se inicien, tengan marco presupuestal, que quiere decir que cuenten con su crédito presupuestario, porque acá aseguramos que efectivamente se cuente con la certificación presupuestal, ¿no? O la previsión. En este caso también sirve para obtener información de los proyectos de inversión desde el momento que inicia su proceso de selección. Tenemos información aquí de cuándo inicia el contrato, si está en ejecución, etcétera, ¿no? También permite obtener información de la previsión presupuestal de los procesos de selección de los siguientes 3 años, ¿no? En el caso, pues, tengamos proyectos multianuales que abarcan más de 3 años, también tenemos la información aquí de las emisiones de las previsiones. Pasa, por favor. Bueno, esta es la ejecución de las inversiones de los gobiernos regionales, la que hemos sacado. En realidad, lo que invocamos es que todavía las ejecuciones están muy bajas. Esperemos que en este mes de febrero en adelante, ya comience a moverse mayormente el indicador de los proyectos que se tienen en ejecución el año anterior en adelante, ¿no? Pasa, por favor. Igualmente, en el caso de los gobiernos locales, también vemos que todavía el indicador de ejecución está relativamente bajo. Esperemos que en el proceso de los siguientes meses puedan comenzar con realizar las certificaciones presupuestales, convocar sus procesos de selección para que puedan avanzar mucho más con la ejecución, dado que ya también vamos a tener el REI primer tramo, entonces hay que ir avanzando con lanzar los procesos. Pasa, por favor. A su vez también para que ustedes puedan realizar las consultas de cómo van con su ejecución presupuestal, tenemos el portal de transparencia económica, la consulta amigable, donde vamos a poder tener información de acceso libre, ya es información que ustedes pueden encontrar de los 3 niveles de gobierno, van a encontrar el seguimiento de la ejecución presupuestal, la consulta amigable, el seguimiento de los proyectos de inversión, la consulta de las transferencias también que recibe tanto el gobierno nacional, el regional y local, y la deuda interna y externa. Bien. Aquí he culminado mi participación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Leslie, por tu participación. Bien, antes de iniciar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que para recibir el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, ¿sí? Ahora continuamos con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta, por favor. En el caso de los gobiernos locales, ¿cómo se actualiza la PCA? Adelante, Leslie. Muchas gracias por la consulta. De acuerdo al artículo 9, el numeral 9.4, para el caso de los gobiernos locales, las actualizaciones de la PCA que se realizan durante el trimestre se efectúan de forma inmediata a través del SIAC-SP sobre el presupuesto institucional modificado y las solicitudes realizadas a través del módulo de proceso presupuestario.
Muchas gracias. Bien, Leslie, gracias. Vamos con la siguiente consulta. ¿Se puede contratar personal, bienes y servicios sin contar con la certificación de crédito presupuestal? Adelante, Leslie. Gracias por la pregunta. Esto es importante señalar que no se puede. No se puede realizar ninguna contratación de personal, bienes y servicios, obras sin contar con la certificación presupuestal. A su vez, también, de acuerdo al artículo 12 de la directiva de ejecución, ustedes saben que la certificación es un acto de administración y es un requisito indispensable cada vez que se requiere realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso. Y como ya les he mencionado en las láminas anteriores, esta certificación, una vez que está aprobada, se imprime, se firma y se adjunta al expediente de contratación. Y eso implica su reserva hasta el perfeccionamiento del compromiso, bajo responsabilidad del titular del pliego. Bien, Muchas vamos gracias. con la... Gracias, Leslie. Vamos con la última consulta. ¿Cuándo vence el plazo para el canje de las previsiones presupuestales emitidas en el último trimestre del año 2022? Adelante, Leslie. Muchas gracias por la pregunta. En este caso, todas las previsiones que se han emitido durante el último trimestre, aquí el responsable de presupuesto o jefe de presupuesto, en coordinación con la oficina de administración, debe emitir las certificaciones de crédito presupuestales hasta el 13 de febrero y previo, como ya les mencionaba, a la ejecución del gasto. Muchas gracias. Bien, Leslie, muchísimas gracias por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Ahora sí, doy la bienvenida a nuestro segundo expositor, Anthony Laura Silva, especialista en regulación normativa de la Dirección de Normatividad. Adelante, Anthony, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Les doy nuevamente la bienvenida a este evento y les agradezco por su participación. Es muy importante para nosotros tener estos espacios en los que se puedan abordar temas que les permitan a ustedes tener una mejor gestión, lo cual, además de contribuir a la ejecución del gasto público, permitirá que los ciudadanos se beneficien de los bienes, servicios y obras que contraten sus entidades. Es en ese contexto que el día de hoy abordaremos el tema de procedimiento de selección en el marco de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que es un tema sumamente relevante para que puedan llevar sus contrataciones de manera eficiente. A continuación daremos inicio con la exposición. De manera preliminar, debemos señalar que el proceso de contratación de bienes, servicios y obras en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado se realiza a través de 3 fases, que si bien tienen reglas particulares, se encuentran concatenadas, es decir, están enlazadas. De aquí que no podamos tener un proceso de contratación. Posteriormente tenemos la fase de ejecución contractual, que se inicia luego de la suscripción del contrato. En esta etapa se ejecutarán las prestaciones, se podrán dar diversas situaciones como, por ejemplo, los adicionales, las reducciones, las modificaciones, y culmina pues con la conformidad y con el pago. Esto es lo que se le llama el proceso de contratación y está estructurado en 3 fases claramente identificadas. Cada una tiene una particularidad, como ya les había mencionado, pero el éxito de la contratación se encuentra supeditado a que cada una de estas fases se realicen de la manera correcta. Continuamos, por favor. Como consideraciones previas, tenemos que tener en cuenta que todos los procedimientos de selección se realizan de manera electrónica, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el SEACE. No hay necesidad que el proveedor asista personalmente a la entidad pública para contratar con el Estado. Esto permite reducir los costos de la contratación, tanto para la entidad como para los proveedores. Y de esta manera se ahorren recursos y a su vez se fomenta una mayor concurrencia de postores. Recordemos que la contratación pública tiene como uno de sus pilares precisamente la mayor concurrencia de proveedores. Partimos de la premisa de que la competencia es la mejor herramienta para que la contratación sea lo más eficiente posible. Adicionalmente, tenemos que tener en consideración que todos los actos que se realicen a través del SEACE se entienden notificados el mismo día de su publicación. Además, el cómputo de los plazos es en días hábiles.
no son hábiles los días sábados, los domingos, los feriados no laborables y los declarados no laborables para el sector público. La regla que existe en la norma de contrataciones es que los plazos dentro de la fase de selección es a través de días hábiles, en tanto que los plazos durante la ejecución contractual es en días calendarios. A continuación, abordaremos cuáles son los criterios para la determinación del tipo de procedimiento de selección aplicable. Recordemos que la norma de contratación pública tiene diversos tipos de procedimientos de selección, por lo que es necesario tener en consideración cuáles son los criterios para que se pueda determinar cuál es el procedimiento de selección aplicable. Así tenemos como primer criterio para la determinación del procedimiento de selección el objeto de la contratación. Es decir, si se trata de un bien, se trata de un servicio. Cuando corresponda a un servicio tenemos si es que es un servicio en general, si es una consultoría en general o es una consultoría de obra. El otro objeto que regula la norma de contratación pública es la ejecución de las obras. Entonces tenemos que identificar primero el objeto, es decir, bien, servicio u obra. Y a su vez, cuando se refiere a un servicio, tenemos que tener en consideración que puede ser un servicio en general, una consultoría en general o una consultoría de obra. El siguiente criterio que tenemos en consideración para la determinación del tipo de procedimiento es la cuantía. La cuantía es el monto que se estima en la fase de actuaciones preparatorias. Es por eso, vuelvo a repetir, la importancia de que todas las fases se realicen de manera adecuada. La cuantía del procedimiento es finalmente quien va a determinar pues, cuál es el tipo de procedimiento aplicable. Esta cuantía se realiza pues, en la etapa del estudio de mercado, ¿no? Y si, por ejemplo, estamos hablando de un bien o un servicio, estamos frente a un valor estimado, y cuando estamos frente a una obra o una consultoría de obra se va a llamar valor referencial. Pero no solo es suficiente saber el objeto y saber cuál es la cuantía. También es necesario ver cuáles son las particularidades que tiene nuestra contratación, cuáles son las particularidades que tienen nuestros objetos. Eso también va a poder determinar, nos va a poder contribuir a que nosotros podemos identificar cuál es el procedimiento de selección aplicable. En el caso de que una prestación involucre más de un prestación en específico de distinta naturaleza, por decirlo de alguna forma. Si mi contratación involucra un bien y un servicio, para que yo pueda determinar cuál es el objeto aplicable a ese procedimiento de selección, tengo que determinar cuál es la prestación que tiene la mayor incidencia porcentual. Es decir, si voy a contratar un bien y un servicio como un solo objeto, tengo que identificar cuál de estas dos tiene el mayor costo. Si mi mayor costo es un bien, ese procedimiento se convocará como un bien. Si mi mayor prestación es un servicio, ese procedimiento se convocará como un servicio. ¿Continuamos? A continuación, ustedes pueden visualizar un cuadro elaborado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, el OCE, donde hacia la izquierda se pueden evidenciar cuáles son los tipos de procedimiento. Tenemos la licitación, el concurso, la adjudicación simplificada, la subasta inversa electrónica, la selección de consultores individuales, la comparación de precios, la contratación directa y los concursos de proyectos arquitectónicos. Hacia la derecha tenemos los montos y también vemos cómo se identifican los objetos. Tenemos los bienes, tenemos los servicios y tenemos las obras. Vuelvo a repetir, dentro de los servicios tenemos los servicios en general, las consultorías de obras y la consultoría en general. Entonces, para que nosotros podamos identificar cuál es el procedimiento de selección aplicable, lo que tenemos que hacer es identificar el objeto y advertir cuál es la cuantía. Por ejemplo, si yo voy a contratar un bien cuya cuantía, cuyo monto es 50.000 soles, podemos darnos cuenta que el procedimiento aplicable es el de una adjudicación simplificada. Si por el contrario es un bien cuya cuantía es 500.000 soles, el procedimiento que debo emplear es el de una licitación pública. Asimismo, si mi objeto es una consultoría en general cuyo monto es 1.000.000 de soles,
el procedimiento aplicable será de un concurso público. Pero si, por ejemplo, el monto de mi contratación, de mi consultoría en general, es 50.000 soles, me voy a dar cuenta que tengo dos posibilidades. La primera es convocarlo como una adjudicación simplificada y la segunda es convocarlo como una selección de consultores individuales. En ese caso, lo que yo tengo que verificar cuáles son las características de la contratación para poder determinar en este caso cuál es el procedimiento de selección aplicable. ¿Continuamos? Y como ya se los había mencionado previamente, vamos a abordar cuáles son los tipos de procedimiento de selección. Tenemos que la norma de contratación pública regula procedimientos de selección que son competitivos y procedimientos de selección que son no competitivos. Dentro de los procedimientos de selección competitivos tenemos la licitación pública. A través de una licitación pública yo voy a contratar bienes y obras. También tenemos el concurso público. El concurso público me va a permitir contratar servicios en general, consultorías en general y consultorías de obras. Dentro de las consultorías de obras tengo el concurso de proyectos arquitectónicos. El concurso de proyectos arquitectónicos se utiliza para la contratación de consultorías de obra, para la elaboración de expedientes técnicos de obras urbanas, edificaciones y afines, mediante el cual se evalúa la propuesta arquitectónica. Asimismo, como otro procedimiento de selección competitivo, también tenemos a las adjudicaciones simplificadas. Mediante las adjudicaciones simplificadas podemos contratar cualquiera de los objetos que ya hemos mencionado. Es decir, podemos contratar bienes, podemos contratar obras, podemos contratar servicios en general, consultorías en general y consultorías de obras. Otro procedimiento de selección competitivo que regula la norma de contrataciones del Estado es la subasta inversa electrónica. La subasta inversa electrónica permite contratar bienes y servicios comunes. Los bienes y servicios comunes son aquellos que tienen una ficha técnica que ha sido elaborada y aprobada por Perú Compras. Esta ficha técnica ha sido elaborada porque en el mercado se ha podido identificar que existen bienes y servicios que tienen características estándar y es por eso que aprueban una ficha identificando cuáles son estas características. Asimismo, también tenemos como otro procedimiento de selección la selección de consultores individuales. Este procedimiento permite contratar servicios de consultoría en general. También tenemos a la comparación de precios. La comparación de precios permite contratar bienes y servicios de disponibilidad inmediata. Significa bienes y servicios que están existentes en el mercado y que son fáciles de obtener y de manera muy corta por parte de las entidades. Como parte de los procedimientos competitivos tenemos que la norma de contratación regula lo que son las contrataciones directas. En las contrataciones directas no podemos hablar propiamente de una competencia porque lo que tienen que verificar las entidades es que se cumplan con alguno de los supuestos que están establecidos en la ley de contrataciones. Una vez que se constata el cumplimiento del supuesto de contratación directa, las entidades se encuentran facultadas a contratar directamente con el proveedor que consideren pertinente. Obviamente, como toda decisión de la administración pública, requiere pues que su decisión se fundamente pues en aspectos razonables y que representen efectivamente un beneficio para su entidad. ¿Continuamos? Y ya propiamente para hablar un poco de las etapas de los procedimientos de selección, específicamente en este caso de la licitación pública, del concurso público y la adjudicación simplificada, tenemos que tener en consideración que todo procedimiento de selección nace o se inicia con la convocatoria. La convocatoria de los procedimientos de selección, con excepción de la comparación de precios, se realiza a través de la publicación en el SEACE e incluye, entre otros, la publicación de las bases. Las bases son las reglas del procedimiento de selección. Se identifica también el tipo de procedimiento de selección con su nomenclatura. La convocatoria también tiene que tener la descripción del objeto. Asimismo, se registra el valor referencial
en los casos de consultorías y ejecuciones de obras, recordemos que el valor estimado es reservado. Otra información que tiene que estar en la convocatoria de un procedimiento de selección es el calendario del procedimiento. Para convocar un procedimiento de selección, tenemos que tener en consideración que ese procedimiento tiene que estar incluido en el plan anual de contrataciones. Debe contar con un expediente de contratación debidamente aprobado y tiene que haberse designado un comité de selección cuando corresponda. Luego de la convocatoria, comienza el registro de participantes. Todo proveedor que se desee inscribir como participante en un procedimiento de selección tiene que tener obligatoriamente inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. El registro de participantes es gratuito y electrónico. Se realiza a través del SEACE y comienza desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de las ofertas. Antes del inicio de la presentación de las ofertas significa hasta 1 minuto antes de la presentación de las ofertas. El registro precisamente es gratuito y es electrónico con la finalidad de promover la mayor concurrencia de proveedores. Vuelvo a repetir, aunque suene un poco cansado, que lo relevante dentro de un procedimiento de selección es precisamente fomentar la mayor concurrencia de postores. El participante se adhiere al procedimiento en el estado en el que se encuentre. Esto significa que el participante, si se registró después de la etapa de formulación de consultas y observaciones, ya no tiene la posibilidad de poder formular consultas y observaciones. Tiene que aceptar que ya esa etapa culminó y ya no puede realizar alguna consulta, observación o alguna queja en particular. Continuamos. Luego de el registro de participantes viene la etapa de formulación de consultas y observaciones. La etapa de formulación de consultas y observaciones es un derecho que tienen los participantes. Los participantes son los proveedores que se inscribieron en un procedimiento de selección y tienen el derecho de poder formular una consulta, que es una solicitud o una aclaración del contenido de las bases, o también te da la posibilidad de poder hacer algún tipo de solicitud. El ser participante también te da derecho a poder formular observaciones. Una observación es un cuestionamiento al contenido de las bases porque se advierte que existe una vulneración a la norma de contrataciones públicas o una vulneración a las normas que regulan el objeto de contratación. Como consecuencia de las consultas o las observaciones, puede darse la posibilidad de realizar ajustes o precisiones al requerimiento, en cuyo caso es necesario solicitar la autorización del área usuaria y se pone en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. Es decir, no requiere contarse con la aprobación de quien autorizó la aprobación del expediente de contratación. Lo que se dice es que se necesita la autorización del área usuaria y poner en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. Luego de que los participantes formulan sus consultas y sus observaciones, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de absolver las consultas y las observaciones. La absolución de las consultas y las observaciones se realizan de manera motivada mediante un pliego absolutorio y conforme al formato establecido por el OCE. Se debe indicar de manera expresa si las observaciones se acogen totalmente, parcialmente o no se acogen. Pero tiene que haber una respuesta fundamentada de dicha decisión. Siguiente, por favor. Luego de la etapa de absolución de consultas y observaciones, continúa la integración de bases. La integración de bases significa que se van a realizar los ajustes o las modificaciones como consecuencia de las consultas y las observaciones que se presentaron en las bases. Y es por eso que las bases integradas, que contienen los ajustes realizados por las consultas y las observaciones, e inclusive por las acciones de supervisión del OCE,
constituyen las reglas definitivas del procedimiento. Eso es lo que se denomina una base integrada. Es aquella base que contiene todas las modificaciones que se han realizado como consecuencia de las consultas, las observaciones y las acciones de supervisión del OCE. Cuando exista una divergencia entre el pliego de consultas y observaciones y la integración de las bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego. El titular de la entidad declara la nulidad de la absolución de consultas y observaciones cuando se incurra en algún supuesto de nulidad. Esta facultad es delegable. Los cuestionamientos al pliego absolutorio, así como a las bases integradas, pueden ser elevadas al OCE a través del SEACE. Es decir, el OCE puede emitir un pronunciamiento respecto de las consultas y observaciones. Si algún participante considera que esta consulta o esta observación no ha sido respondida adecuadamente por el comité de selección o por el órgano encargado de las contrataciones, tiene el derecho de poder solicitar al OCE que emita pronunciamiento sobre estas respuestas. Continuamos. Luego de la integración de las bases, tenemos la etapa de presentación de ofertas. La presentación de ofertas se realiza a través del SEACE. La presentación de ofertas constituye la presentación de todos los documentos obligatorios establecidos en las bases y también los requisitos de calificación y los factores de evaluación. La admisión de las ofertas constituye la verificación de los documentos obligatorios. De no cumplirse con la presentación de los documentos obligatorios, esta oferta se considera no admitida. Cabe la posibilidad de subsanar las ofertas. ¿Por qué se subsana una oferta? Pues porque hay una omisión, un error material o formal de los documentos presentados, siempre que no altere el contenido esencial de la oferta. La norma prevé la posibilidad de subsanar las ofertas porque recordemos que lo que buscamos como entidades es la elección de la mejor oferta. Y por algún aspecto que no resulte trascendente, no podemos descartar una oferta, ¿no? Precisamente porque podría a largo plazo generar un perjuicio para la entidad. En lo que respecta a la oferta económica, solo se puede subsanar la rúbrica y la foliación y la falta de firma no es subsanable. En caso exista una divergencia entre el precio ofertado y en números y las letras, prevalece este último. Continuamos. Luego de la presentación de las ofertas y la admisión de las mismas, viene la evaluación de las ofertas. La evaluación de las ofertas, en resumen, significa aplicar los factores de evaluación y asignar el puntaje correspondiente a las ofertas. Los factores de evaluación tienen como finalidad precisamente discriminar entre las ofertas. Tienen como objetivo que las entidades puedan verificar cuál de todas las ofertas resulta la más beneficiosa para la entidad. Mientras que los requisitos de calificación o los documentos de admisión tienen por objeto acreditar que la oferta del postor cumple con satisfacer mi necesidad, la evaluación de las ofertas tiene por objetivo precisamente poder hacer una discriminación positiva entre los postores. En lo que respecta al empate, en caso hubiese algún empate entre las ofertas, pues la norma de contratación también ha establecido criterios de desempate. Si estamos frente a una licitación pública o un concurso público, la regla es un sorteo. Si estamos frente a consultorías, la regla es primero el mejor puntaje técnico y luego un sorteo. Si estamos ante adjudicaciones simplificadas, tenemos que existen otros criterios, tales como verificar MIPES integradas por personas con discapacidad o MIPES en sentido estricto o sorteo. En el caso de adjudicaciones simplificadas para consultorías, tenemos que adicionalmente el criterio de mejor puntaje técnico. Continuamos. Luego de la evaluación de las ofertas viene la calificación. La calificación es la constatación o la verificación de que las ofertas presentadas por los postores cumplen con los requisitos de calificación. ¿Y qué son los requisitos de calificación? Los requisitos de calificación se encuentran detallados expresamente en la norma de contratación pública, pero en resumen son lo siguiente.
verificar que el proveedor tiene las capacidades necesarias para ejecutar la prestación. Los requisitos de calificación tienen que ver con la habilitación para poder ejecutar la actividad que se está contratando, que el proveedor tiene la capacidad de personal, que el proveedor tiene la experiencia suficiente. Asimismo, luego de verificada la calificación, existe la posibilidad de que las ofertas presentadas superen el valor estimado o el valor referencial. Si superan el valor referencial por encima de los límites que regula la norma de contratación pública, esa oferta es rechazada. Pero en el caso de los valores estimados, cuando supera el monto calculado o cuando supera el valor referencial dentro de los límites regulados por la norma de contratación pública, las entidades tienen que darle la posibilidad al postor de reducir su oferta. Esto con la finalidad de que se pueda otorgar la buena pro. En caso el proveedor decida no reducir su oferta o su reducción aún siga siendo superior al valor estimado o al valor referencial, tiene que contarse con la certificación de crédito presupuestario y además con la aprobación del titular de la entidad. Como ya les había comentado, si yo no cuento con ni con la certificación presupuestal ni con la aprobación del titular de la entidad, esa oferta tiene que ser rechazada. Si yo advierto que algún proveedor me presentó una oferta que está muy por debajo del valor estimado y que podría representar un perjuicio para mí, le puedo pedir que me sustente su oferta. Y si el sustento no me genera a mí confianza de que efectivamente va a cumplir con la prestación, podría también rechazar esa oferta. Continuamos. Luego, como una de las etapas ya casi finales del procedimiento de selección, tenemos el otorgamiento de la buena pro. El otorgamiento de la buena pro se da cuando el postor que obtuvo el mayor puntaje, pues se verifica que efectivamente cumple con los requisitos de calificación. El otorgamiento de la buena pro se realiza en el SEACE. En el SEACE se publica el acta de otorgamiento de la buena pro y también se publica un cuadro comparativo. En lo que respecta a las consultorías, el cálculo se realiza haciendo una ponderación del puntaje técnico y el puntaje económico. En lo que respecta a las consultorías, se presentan dos ofertas, una oferta técnica y una oferta económica. En los demás objetos es una sola oferta. Todo está en un solo documento. El consentimiento de la buena pro se da luego del otorgamiento. El consentimiento significa que luego del transcurso de determinado plazo ya no cabe la posibilidad de poder cuestionar esa decisión de otorgamiento de la buena pro. Es decir, yo tengo un determinado plazo para impugnar o cuestionar la decisión de un otorgamiento. Si pasa ese plazo y yo no impugné esa decisión, ese procedimiento queda consentido. Es decir, el consentimiento de esa buena pro queda consentido. El plazo de consentimiento será de 8 días cuando hablemos de una licitación pública, un concurso público o una subasta inversa electrónica cuyo monto sea superior o igual a 480.000 soles. En los demás casos, el plazo de consentimiento es de 5 días. Luego del consentimiento, el expediente de contratación se remite al órgano encargado de las contrataciones. Continuamos. A grandes rasgos les voy a señalar que estos son los plazos para las contrataciones. En este caso específico estamos frente a una licitación pública y un concurso público. Tenemos que entre la convocatoria y la formulación de consultas y observaciones hay 10 días como mínimo. 10 días como mínimo tienen los proveedores para poder formular consultas y observaciones. 5 días tienen las entidades para poder formular, para poder absolver estas consultas y observaciones e integrar las bases. Entre la convocatoria y la presentación de ofertas no puede haber menos de 22 días hábiles. Continuamos. En lo que respecta al concurso público, los plazos son los mismos. Tenemos 10 días para formular consultas, 5 días para responder. Entre la absolución y la presentación de oferta tenemos 10 días y nuevamente tenemos que tener en consideración que entre la convocatoria y la presentación de las ofertas hay por lo menos 22 días hábiles. Continuamos. En lo que respecta a la adjudicación simplificada, como lo podrán apreciar, los plazos son más cortos porque son para procesos cuya cuantía sean de montos inferiores. Las etapas son las mismas, pero los plazos
son más cortos. En los procesos de adjudicación simplificada no cabe la posibilidad de solicitar pronunciamiento por parte del OCE. Continuamos. En lo que respecta a la subasta inversa electrónica, tenemos que hay en primer lugar una etapa de convocatoria, luego un registro de participantes y presentación de ofertas. Hay una etapa de apertura de ofertas y periodo de enlaces y otorgamiento de la WENAPRO. En la subasta inversa electrónica no hay una etapa de formulación de consultas y observaciones porque los bienes y servicios que se convocan a través de este procedimiento son bienes y servicios comunes, es decir, cuentan con una ficha técnica aprobada por Perú Compras, por lo que ya no existe la posibilidad de poder formular consultas y observaciones sobre los mismos. Entre la convocatoria y la presentación de ofertas tiene que haber 5 días y cuando la contratación es mayor a 90 UITs es 8 días hábiles. Continuamos. A continuación tenemos la selección de consultores individuales. La selección de consultores individuales se realiza para la contratación de consultorías en general en la que la prestación va a ser ejecutada por una persona natural. No requiere de apoyo profesional adicional. Por eso su nombre lo dice, es una selección de consultor individual. Las etapas son las siguientes, tenemos una convocatoria, tenemos un registro de participantes, hay que tener 5 días como mínimo para recibir las expresiones de interés. Adicionalmente tenemos 3 días para calificar y evaluar las ofertas. Posteriormente viene una entrevista, ¿no? Que es el procedimiento de selección dentro de la norma de contrataciones, que contempla la posibilidad de hacer una entrevista dentro del procedimiento y luego, al día siguiente de realizada la entrevista, se realiza el otorgamiento de la WENAPRO. Continuamos. Tenemos también el procedimiento de comparación de precios. Este procedimiento no es necesario que se publique en el SEACE. Se solicita solicitudes físicas o electrónicas a los proveedores. Son bienes y servicios que existen en el mercado que no requieren ser fabricados, que son de disponibilidad inmediata. La norma me exige que yo requiera 3 cotizaciones como mínimo y luego de eso comparo cuál es la menor oferta y otorgo la WENAPRO. Tengo que verificar que el postor cuente con RNP vigente y no se encuentre inhabilitado o suspendido. Siguiente, por favor. En lo que respecta ya a los tipos de procedimiento, tenemos que tener en consideración que la norma de contratación regula distintos supuestos. Tenemos el supuesto de contratación entre entidades, contratación por situación de emergencia, las contrataciones por situación de desabastecimiento, secreto militar u orden interno. Tenemos proveedor único, servicios personalísimos, servicios de publicidad para el Estado, servicios de consultoría distintos a los de obra, que son la continuación de un trabajo previo, bienes y servicios con fines de investigación, arrendamientos y adquisición de inmuebles, asesoría legal, contable, económica para la defensa de funcionarios, como consecuencia de contratos resueltos o declarados nulos, y servicios de capacitación de interés institucional. Los que se encuentran en letra de color negro son aquellos supuestos de contratación directa en las que cabe la posibilidad de poder delegar la aprobación de las mismas. Recordemos que para aprobar una contratación directa yo necesito elaborar un informe técnico, un informe legal que sustente la configuración del supuesto de contratación directa. Luego de esto, aprueba por el funcionario competente, el titular de la entidad o a quien se le delegue cuando exista la posibilidad de delegar. Luego de esto ya se aprueba la contratación directa. Siguiente, por favor. Y ya pues el procedimiento de selección culmina cuando estamos frente al perfeccionamiento del contrato, que significa la suscripción del contrato. Cuando estamos frente a una cancelación del procedimiento, la cancelación se da por caso fortuito, fuerza mayor, porque desaparece la necesidad, por un presupuesto insuficiente. La consecuencia de cancelar un procedimiento de selección significa la imposibilidad de poder convocar el objeto de contratación durante ese ejercicio presupuestal debido a la falta de presupuesto. Se culmina el procedimiento cuando se deja sin efecto la WENAPRO por causa imputable a la entidad y cuando no se suscribe el contrato. No se suscribe el contrato como consecuencia de recorte presupuestal, prohibición normativa o desaparece la necesidad. La consecuencia de no suscribir el contrato es que no se puede convocar el objeto contractual durante el periodo, salvo que la causa de la no suscripción haya sido precisamente la falta de presupuesto. Siguiente.
Y estas son las reglas para la declaración de desierto. Un procedimiento es declarado desierto cuando no es posible adjudicar la buena pro, es decir, cuando no es posible que yo seleccione el proveedor que va a ejecutar la prestación. Si mi licitación pública, mi concurso público o mi adjudicación simplificada se declara desierto, yo tengo la obligación de convocar un nuevo procedimiento de selección. Este procedimiento de selección se convoca a través de una adjudicación simplificada. En el caso de la selección de consultores individuales y la comparación de precios, la nueva convocatoria es utilizando el mismo tipo de procedimiento. Continuamos. En lo que respecta a la subasta inversa electrónica, hace poco se hizo una modificación. Lo que se busca con esta modificación es que luego de que una subasta inversa electrónica se declara desierta, la siguiente convocatoria se realiza a través de una adjudicación simplificada o una subasta inversa electrónica. Continuamos. Y ya para finalizar, sobre los tipos de procedimiento, tenemos que otro método de contratación que tienen las entidades es el acuerdo marco. El acuerdo marco es un método especial de contratación similar a una tienda virtual que aloja diversos productos y proveedores a través de los cuales una entidad puede contratar de manera directa a través del Internet. No se puede contratar cualquier bien y servicios. Se tiene que contratar un bien o un servicio que se encuentra incluido en el catálogo aprobado por Perú Compras. ¿Quiénes utilizan este acuerdo marco? Pues las entidades a nivel nacional que se encuentran bajo el ámbito de la ley de contrataciones y los proveedores a nivel nacional que han incorporado sus productos en los acuerdos marcos. Y esto es todo en lo que respecta a los tipos de procedimientos. Bien, muchísimas gracias, Anthony, por tu exposición. A continuación realizaremos el segundo bloque de preguntas, en donde nuestro expositor responderá a las consultas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta, por favor. ¿Es posible convocar un procedimiento de selección sin certificación de crédito presupuestario? Adelante, Anthony. No, no es posible convocar un procedimiento sin contar con la certificación presupuestaria. Es requisito para convocar un procedimiento bajo sanción de nulidad contar precisamente con la certificación presupuestaria y de conformidad con las reglas previstas en la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Público, conforme ya ha sido expuesto previamente, ¿no?, de manera muy detallada. Bien, gracias, Anthony. Vamos con la siguiente consulta. ¿Las entidades pueden exigir un pago por derecho de participación en un procedimiento de selección? Adelante. No, no cabe la posibilidad de solicitar un pago por derecho de participación. El registro de participantes es gratuito y electrónico, se realiza a través del SEACE, no tiene costo y es electrónico precisamente porque lo que se busca es la mayor concurrencia de proveedores. Sin embargo, sí existe la posibilidad que en lo que respecta a las obras haya un cobro por la entrega en físico del expediente técnico. Sin embargo, el costo que se establezca tiene que ser únicamente respecto del costo de reproducción. No corresponde incluir costos adicionales. Bien, Anthony. Vamos con la última consulta. Para la asignación de la bonificación del 10% por provincia colindante, ¿todos los integrantes del consorcio deben ser de la zona? Adelante. Sí, para la aplicación de este beneficio se requiere necesariamente que todos los miembros del consorcio sean en la provincia donde se va a prestar el servicio, y esto tiene que ser constatado posteriormente con la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Bien, muchas gracias, Anthony, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Ahora doy la bienvenida a nuestro último expositor, Uber Zamora Fernández Prada, implantador CIAP de la Oficina General de Tecnologías de la Información del MEP. Bienvenido, Uber. Adelante. Buenas tardes y muchas gracias, estimada Sharmeli, por la presentación. Pasaré ahora a explicar el registro previo en el CIAP-SP y su vinculación con el SEACE. Como primer punto, veremos el objetivo, que al finalizar la capacitación, los participantes conocerán los procedimientos del registro previo en el CIAP-SP y su vinculación con el SEACE, en concordancia a los lineamientos establecidos por el ente rector.
Podemos ver en esta pantalla que tenemos algunas normatividades en materia de gestión presupuestaria. Tenemos la base legal y los artículos de interés. Por ejemplo, tenemos la Ley 31.638, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, que en su artículo 3 nos habla sobre alcance, disposiciones contenidas en el presente capítulo. Son de obligatorio cumplimiento por las entidades integradas de los poderes legislativos, ejecutivos y judicial. También tenemos el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que en su artículo 41, en el numeral 1 al numeral 8, nos habla de todo referente al certificado de crédito presupuestario. También tenemos la Directiva 005 del año 2022, Directiva para la ejecución del presupuesto para el año 2023, que en el artículo 12 nos habla de la certificación de crédito presupuestario y su registro en el SEAP-SP. Asimismo, el artículo 13 nos habla de la previsión presupuestaria. El artículo 14 nos habla de la certificación de crédito presupuestario y previsión presupuestaria de los recursos de fondos. A continuación, veremos las etapas de integración entre el SEAP y el SEACE. Ahora, si me permites mostrarte cómo es esta integración entre el SEACE y el SEAP. Hemos diseñado este diagrama para poder explicar los pasos a seguir para la integración SEACE-SEAP en 6 momentos importantes, ¿no? Como podemos ver, tenemos 3 columnas, que es el SEAP-SP, la base de datos del MEP y el SEACE. Tenemos un primer momento. Seguimos, tenemos un primer momento, el registro de certificación de crédito presupuestario, que es el certificado de crédito presupuestario que tenemos que poner el tipo de adquisición SEACE. Es decir, al momento de nosotros registrar nuestro certificado de crédito presupuestario, tenemos que seleccionar el tipo de adquisición SEACE. Como segundo momento, nosotros tenemos el acto preparatorio, ¿no? El acto preparatorio que se hace en el SEACE, donde vamos a vincular el certificado de crédito presupuestario. En el acto preparatorio vamos a hacer la reserva del certificado presupuestario a través de la fuente de financiamiento, el rubro, las metas y los clasificadores. Como tercer momento, tenemos nosotros la convocatoria del procedimiento, ¿no? Una vez que veamos la convocatoria del procedimiento, vamos a validar nuestro certificado de crédito presupuestario. Vamos a ver, en este caso, la publicación de las bases, el registro de participantes, la entregación de las bases, el valor referencial, las consultas, entre otros, hasta darle la buena pro, ¿no? Una vez que registremos esto, se genera un código de ID proceso que viaja a la base de datos y se graba. Como cuarto momento, tenemos ya la ejecución contractual. En la ejecución contractual, validamos nuevamente el certificado de crédito presupuestario, ¿no? Y registra el contrato, ¿correcto? Hacemos la reserva del certificado de crédito presupuestario en el contrato. Esta reserva está en base a la fuente de financiamiento, el rubro, la meta y los clasificadores. Luego de eso, publicamos y enviamos el contrato. Al publicar y enviar el contrato, nos genera un código de ID contrato que viaja a la base de datos del MEP y se graba. Como quinto momento, ya nosotros tenemos aprobado nuestro certificado de crédito presupuestario y vamos a registrar nuestro compromiso anual. Registramos nuestro compromiso anual digitando el RUC del que fue el ganador del contrato. Es decir, en el contrato se pone el número de RUC y con ese número de RUC nosotros tenemos que registrar nuestro compromiso anual. Viaja nuestro compromiso anual a la base de datos, lo aprobamos a través del MADAF, hacemos una segunda transmisión y nuestro registro de compromiso anual vuelve aprobado. Como sexto momento, tenemos el registro del compromiso mensual. Registramos nuestro compromiso mensual y en el tipo de proceso no tenemos que seleccionar el tipo de proceso 18. Tenemos que seleccionar el tipo de proceso que se llevó a cabo. Y podemos verificar en
el compromiso mensual, el ID de proceso y el ID de contrato, que ya lo vamos a ver más adelante. Este compromiso mensual viaja también a la base de datos del MED, se aprueba en la base de datos del MED y regresa aprobado si no tuviese algunas validaciones. Teniendo nosotros nuestro compromiso mensual aprobado, ya podemos registrar nuestro devengado. Registramos nuestro devengado, enviamos a la base de datos del MED, lo aprobamos a través del MADAF, hacemos una nueva transmisión y llega nuestro devengado aprobado. Seguidamente registramos el girado. De igual manera, enviamos a la base de datos del MED, lo aprobamos a través del MADAF, hacemos una transmisión y regresa nuestro girado aprobado. Y posteriormente nos llega el pagado automáticamente. Continuamos con la siguiente diapositiva. Y acá vamos a ver nosotros el registro del certificado de crédito presupuestario en el SIAP-SP. Seguimos. Nosotros vamos a ingresar al SIAP-SP con un usuario y una clave. Aceptamos y seguimos y vemos que acá podemos nosotros seleccionar y debemos de seleccionar el módulo administrativo. Una vez que hemos seleccionado el módulo administrativo, nos va a mostrar esta información donde vamos a seleccionar nosotros el registro. Al seleccionar el registro, podemos ver que ahí tenemos la certificación y el compromiso anual. Le vamos a dar un clic en certificación y compromiso anual y nos va a aparecer esta pantalla, ¿no? Esta pantalla es para registrar nuestro certificado, por lo que le vamos a dar nuevo en la hoja nueva y vamos a ver la siguiente pantalla que nos sale para registrar nuestra información. Acá, en esta pantalla, nos solicita a nosotros el documento, que puede ser un memorando. Nos solicita el número del documento y nos solicita la fecha. Tenemos que registrar el rubro y el tipo de certificado. Como podemos ver, acá nos enlista 3 tipos de certificado. La adquisición de Perú Compras, la adquisición de SEACE y otros. Para nuestro ejemplo o para nuestro caso, nosotros tenemos que seleccionar la adquisición SEACE, igual que el número de dispositivo legal, ¿no? Tenemos que seleccionar también nuestro número de dispositivo legal y una referencia si es que así lo amerita el rubro. Luego tenemos que registrar nosotros nuestra justificación. Una vez que registremos nuestra justificación, en la parte inferior tenemos que seleccionar la meta. Cuando seleccionemos la meta, vamos a seleccionar el clasificador y la meta y vamos a registrar nuestro monto. Una vez registrado nuestro monto, vamos a grabar la información y de esta manera hemos generado nuestra certificación. Seguimos con la siguiente diapositiva. Una vez que nosotros ya hemos grabado nuestra certificación, habilitamos envío y transmitimos la información. Transmitimos la información por 2 veces. Luego de haber transmitido nuestra información, vamos a ver que nuestro certificado, siguiente, vamos a ver que nuestro certificado se encuentra el estado de registro en estado F. Como podemos ver acá, tenemos un certificado que se encuentra el estado de registro en F. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que el certificado ya está para ser autorizado. Entonces, nosotros nos tenemos que comunicar con el área correspondiente, que normalmente es el área de presupuesto, para que nos pueda autorizar nuestro certificado. Por lo que vamos a pasar a verificar nosotros al MADAF, que es el registro de certificación de crédito presupuestario. Vamos a ingresar al MADAF que tenemos acá en la pantalla, que es el módulo de autorización de administración financiera. Tenemos el link y ya las pantallas nos está indicando qué es lo que nos solicita. Para nosotros poder ingresar al MADAF, tenemos que tener una lectora, tenemos que tener el DNI electrónico, tenemos que tener la clave del DNI electrónico y el PIN del RENIEC, así como la configuración del llave. Entonces, de esta manera ingresamos nosotros al aplicativo del MADAF. Una vez que ingresemos al aplicativo del MADAF, nos muestra esta pantalla,
donde nosotros vamos a ingresar a registros y vamos a ingresar a lo que es autorización de certificación presupuestal. Una vez que ingresemos, vamos a buscar el certificado que tenemos que autorizar, ¿no? Verificamos el certificado y buscamos por autorizar. Le damos un check y en la parte inferior autorizamos. Una vez que autoricemos, nos va a llegar una clave dinámica, la cual vamos a registrarlo y la vamos a aceptar. Cuando tengamos el registro y aceptemos esa clave dinámica, vamos a hacer ahora una transmisión en el SIAP SP como muestra la pantalla. Y al hacer la transmisión, vamos a mostrar ahora nuestro certificado. Siguiente. Vamos a mostrar nuestro certificado que ya se encuentra en estado aprobado, ¿no? El estado de registro se va a encontrar ahora en aprobado. De esta manera, nosotros hemos registrado un certificado de crédito presupuestario en el SIAP BFP con la aprobación. Ahora, este certificado se le da al área correspondiente para que pueda hacer el proceso y pueda ingresar al OCE y digitar el número de certificado y puede estar en reserva, como ya lo explicamos en el diagrama. Luego de esto, nosotros vamos a pasamos a registrar ahora nuestro compromiso anual y nuestro compromiso mensual en el SIAF. Para nosotros, certificado, vamos a darle nuevo a la hoja y vamos a hacer un clic derecho. Al hacer un clic derecho, nos va a mostrar la opción de insertar compromiso anual. Le damos un clic en insertar compromiso anual y nos va a mostrar el formato. Continuamos. Y nos va a mostrar el siguiente formato. En el siguiente formato, el encabezado. En este formato, el encabezado es el mismo del certificado, pero nos pide registrar a nosotros el tipo de operación, que va a ser el tipo de operación N, ¿no? Gastos de adquisiciones de bienes y servicios, ¿no? Acá también nos solicita el documento, el número del documento y la fecha del documento. También nos solicita registrar el RUC del proveedor, que tiene que ser el RUC del ganador de la Buena Pro o el RUC que se subió el contrato en el OCE. Asimismo, nos solicita registrar a nosotros el monto que vamos a comprometer en el compromiso anual. Para nuestro ejemplo, vamos a digitar el monto total y vamos a grabar dicha información. Una vez que grabemos dicha información, vamos a habilitar envío y vamos a hacer una transmisión como nos muestra acá la pantalla. Registramos una segunda transmisión y ahora nos va a mostrar que nuestro compromiso anual, nuestro estado de registro se encuentra en estado F. Entonces ya sabemos, cuando nuestro estado de registro se encuentra en estado F, tenemos que ir ahora al aplicativo del MADAF. Entonces pasamos y vamos al aplicativo del MADAF. Como ya lo expliqué, tenemos que tener, anterior por favor, tenemos que tener nuestra lectora, nuestro DNI electrónico, nuestra clave del RENIEC, ¿no? Y la configuración del Java. Las áreas que autorizan tanto el certificado, el compromiso anual y el devengado y el girado tienen que tener todas estas condiciones para que puedan ingresar al MADAF y puedan autorizar. Entonces, ingresamos al MADAF y nos aparece ahora para nosotros poder autorizar nuestro compromiso anual. Como podemos ver, es la misma pantalla, pero ahora nosotros tenemos que seleccionar la autorización de compromiso anual. Entonces, buscamos nuestro certificado, buscamos nuestro compromiso anual y lo vamos a autorizar a través de un check. Lo autorizamos, nos llega la clave dinámica, digitamos nuestra clave dinámica y aceptamos la autorización. Una vez que aceptemos la autorización, nuevamente vamos al SIAF-SP y hacemos una transmisión. Al hacer la transmisión, vemos nosotros,
continuamos, vemos nosotros que nuestro compromiso anual, nuestro estado de registro, ya se encuentra en estado aprobado, ¿correcto? Y de esta manera ya hemos registrado nosotros nuestro certificado y nuestro compromiso anual. Tener en cuenta cuando nosotros, anterior por favor, tener en cuenta nosotros cuando registramos nuestro compromiso anual, nos vuelve aprobado siempre y cuando hemos cumplido con todas las condiciones. Es decir, tenemos que registrar nosotros el RUC del que subieron el contrato en el OCE, ¿correcto? Más adelante vamos a ver algunas validaciones para ver cuando registramos otro RUC que no corresponde al contrato. Seguimos. Ahora, vamos a ver el registro de la fase del compromiso mensual. De igual manera, nosotros ingresamos al módulo administrativo, nos vamos a la pestaña de registros y ahora seleccionamos registro SEAF. Una vez que seleccionemos el registro SEAF, nos aparece esta pantalla donde nosotros vamos a seleccionar nuevo registro. Y al seleccionar nuevo registro, seguimos, nos va a mostrar la siguiente pantalla. Nos muestra la siguiente pantalla donde nosotros tenemos que seleccionar el tipo de operación N, la modalidad de compra que tiene que ser CA, que es la ley de contrataciones, y el tipo de proceso a seleccionar, que para nuestro ejemplo es la 49. En este tipo de proceso no podemos poner la 18 como ya lo hemos manifestado. Tenemos que poner el tipo de proceso que se ha llevado a cabo en la selección del proceso. Para nuestro ejemplo es el tipo de proceso 49. Cuando seleccionamos le damos Enter y nos va a aparecer la siguiente pantalla, donde nosotros podemos ver todos los procesos de ese tipo de proceso. Entonces vamos a seleccionar el tipo de proceso que queremos vincular al certificado. Una vez que seleccionamos, le damos a aceptar y nos mostrará la siguiente pantalla, donde nosotros podemos verificar nuestro certificado, el número de nuestro certificado, el proveedor del certificado y el monto. Le vamos a dar un check en el monto, vamos a poner aceptar y nos va a mostrar la siguiente pantalla donde nos solicita a nosotros registrar el monto o llenar el monto a comprometer mensualmente. Para nuestro ejemplo, vamos a llenar el monto total del compromiso anual. Le vamos a dar a aceptar y nos va a mostrar la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla tenemos que registrar nosotros el código del documento, el número del documento, la fecha del documento, el rubro y el tipo de recurso básicamente. Vamos a grabar esta información, la vamos a habilitar envío y la vamos a transmitir. Una vez que hacemos la transmisión por segunda vez, nos va a mostrar esta pantalla que es que regresa nuestro compromiso mensual aprobado. Como podemos ver, ahí tenemos el estado de aprobado. Ahora, si nosotros queremos hacer consultas, ¿no?, de cómo se encuentran nuestros datos de contrato, vamos a hacer un clic en datos de contrato y nos va a mostrar la siguiente pantalla. Hacemos un clic en datos de contrato y nos muestra la siguiente pantalla. Esta pantalla es básicamente la información del contrato. En esta pantalla nosotros podemos ver el ID proceso y el ID contrato. Nos muestra también el monto del contrato. Nos muestra la fecha del contrato. Nos muestra la descripción del contrato. También nos muestra el número de RUC y el proveedor. Nos muestra los adelantos que pudiese tener el pago a cuenta. Como ya hemos visto, hemos generado nosotros nuestro compromiso anual, nuestro compromiso mensual, ¿no? Y hemos hecho nuestro compromiso mensual por el total. Entonces tenemos un pago a cuenta por el total, ¿no? Y tenemos un saldo de 0, porque nosotros al registrar el total ya no tenemos saldo en el contrato, ¿no? De esta manera podemos verificar nosotros nuestro contrato. Ahora,
Pasamos a la siguiente lámina para poder ver nosotros la consulta de los contratos. También tenemos en el módulo administrativo para nosotros poder consultar nuestros contratos. Tenemos que ir a la pestaña de consultas, luego seleccionamos y hacemos un clic en consulta de contratos y nos va a mostrar la siguiente pantalla. Nos muestra la siguiente pantalla donde nos enlista a nosotros todos los datos de los procesos de selección. Entonces acá nos va a mostrar todos los procesos de selección. Nosotros podemos seleccionar acá el ID proceso, podemos seleccionar el ID contrato, siguiente, y podemos verificar nosotros toda esa información, así como el monto del contrato y los expedientes que están vinculados a este contrato. Con esta consulta nosotros podemos verificar cuántos expedientes tenemos en este proceso de selección con el compromiso anual, ¿no? Siguiente, podemos ver ahí los expedientes y podemos validar de esa manera. A continuación, vamos a ver nosotros algunas validaciones. Pero antes de ver las validaciones, anterior, por favor, vamos a ver que cuando ya tenemos nosotros nuestro compromiso mensual aprobado, vamos a hacer nuestro devengado, por la cual vamos a hacer viajar nuestro devengado a través de transmisiones, vamos a autorizar nuestro devengados en el MADAF, como ya les he mostrado, y nos va a volver aprobado nuestro devengado. De igual manera, vamos a hacer el girado. Vamos a hacer nuestro girado, lo vamos a transmitir, va a volver en estado F, vamos a autorizar en el MADAF y nos va a volver aprobado, ¿no? O en estado V y luego aprobado. Ahora sí, vamos a ver algunas validaciones. Continuamos, por favor. Vamos a ver una de las primeras validaciones, ¿no? La 873. ¿Qué nos dice la 873? Secuencia del certificado se encuentra reservada para un proceso OCE. No se puede anular. Es decir, la entidad quiere anular este certificado. Si la unidad ejecutora intenta anular un certificado de crédito presupuestario en el SEAF-SP que está vinculado a un proceso de selección, el SEAF-SP rechazará la operación con el mensaje 873. Secuencia del certificado se encuentra reservada para un proceso de selección OCE. Entonces, que quede claro que nosotros no podemos anular un certificado cuando está en reserva, ¿no? A menos que haya culminado el proceso y hayan subido su contrato y haya una diferencia para poder hacer la rebaja, o si se ha cancelado el proceso o se ha anulado el proceso, hacemos la rebaja recién en el OCE y luego posteriormente podemos anular o rebajar nuestro certificado. Vamos con la siguiente validación, donde nos va a mostrar la validación 891. ¿Qué nos dice esta validación? Proveedor no tiene contrato registrado en el OCE. Si la unidad ejecutora intenta enviar un compromiso anual que corresponde al tipo de operación N y su certificación de crédito presupuestario está vinculado a un proceso de selección y aún no tiene contrato en el SEACE, el SEAF-SP rechazará la operación con el mensaje 891. Proveedor no tiene contrato registrado en el OCE. Es decir, nosotros tenemos un certificado y se está llevando a cabo el proceso. Para nosotros poder registrar nuestro compromiso anual, primero tenemos que subir el contrato en el OCE, donde nos pueda enviar el ID contrato. Correcto. Una vez enviada esa información a la base de datos del MEP, nosotros recién podemos registrar nuestro anual. Si nosotros no hemos subido o no hemos publicado el contrato, nos va a mostrar esta validación. Vamos a ver a continuación la siguiente validación, que es la 892, ¿no? ¿Qué nos dice esta validación? RUC del compromiso anual es diferente al RUC del contrato del OCE. Si la unidad ejecutora intenta enviar un compromiso anual que corresponda al tipo de operación N con un número de RUC distinto al contrato, se hace que se encuentra vinculado al certificado de crédito presupuestario, el SEAF rechazará la operación
con el mensaje 892. RUC del compromiso anual es diferente al RUC del contrato. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros ya hemos publicado nuestro contrato y ha viajado un ID contrato, ¿correcto? Pero a la hora de hacer nosotros nuestro compromiso anual, registramos otro RUC, ¿no? Entonces nos va a validar con el mensaje 892. RUC del compromiso anual es diferente al RUC de contrato. Normalmente esto pasa cuando hay consorcios, ¿no? Cuando hay consorcios, suben el contrato con un número de RUC y a la hora de querer registrar el compromiso anual, dan otro número de RUC, ¿no? Con la cual van a facturar. Pero eso no se puede hacer. Se tiene que hacer con el mismo número de RUC que se ha subido el contrato. Pasamos ahora a ver otra validación. Es la validación 893. ¿Qué nos quiere decir esta validación 893? Compromiso se está vinculando a un contrato OCE distinto que la certificación reservada. Es decir, si la unidad ejecutora intenta enviar un compromiso mensual que corresponde al tipo de operación N con un código de contrato se hace distinto al que está vinculado en el certificado de crédito presupuestario, el SEAP-SP rechazará la operación con el mensaje de error 893. Compromiso se encuentra vinculado un contrato OCE distinto que la certificación reservada. Nosotros hemos visto que cuando nosotros registramos nuestro compromiso mensual, seleccionamos el tipo de proceso, ¿no? Seleccionamos el tipo de proceso, como en nuestro caso es 54, y nos enlista todos los procesos que se han llevado a cabo con ese tipo de proceso. Entonces, ahí nosotros tenemos que seleccionar bien el tipo de proceso o el proceso, mirar bien el número de proceso para poder luego seleccionar, ¿no? Porque esto va vinculado al certificado. Entonces, si nosotros seleccionamos mal el proceso, nos va a volver con este error que no está vinculado al certificado. ¿Correcto? Seguimos con la siguiente diapositiva. Tenemos algunas recomendaciones para el SEAP, ¿no? Como ya lo comentamos, el tipo de certificación a considerar es adquisición SEAS. Entonces, cuando nosotros registremos nuestro certificado, tenemos que necesariamente poner en el tipo de certificado, adquisición se hace. En el compromiso mensual se considera el tipo de procesos de selección 18. No se considera el tipo de proceso de selección 18. Adjudicación sin procesos. Es importante la vinculación del dispositivo legal en la etapa del registro del certificado, porque si no, nos va a traer problemas cuando queramos registrar nosotros nuestro girado. El requisito indispensable a seguir el registro de la fase de compromiso mensual para la vinculación del respectivo contrato derivado de los procedimientos de selección en el ámbito de la ley y reglamento de las contrataciones del Estado. Bueno, de esta manera ha terminado mi participación y doy pase a mi compañera Shermeli. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Uber, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que, que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de que puedan recibir el material del presente tema. Ahora sí continuamos con este bloque, con este último bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar pues las preguntas mediante el formulario de inscripción, ¿sí? Vamos con la primera consulta, por favor. Durante la certificación de crédito presupuestario, ¿qué se debe tener en cuenta para convocar a un proceso de selección? Adelante, Uber. Muchas gracias por la pregunta, Shermeli. Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que nuestro certificado se tiene que encontrar aprobado con la disponibilidad presupuestaria necesaria. También que el tipo de certificado tiene que ser adquisición se hace, ¿correcto? Si no estuviese con adquisición se hace, pueden modificar ese certificado y poner adquisición se hace. Luego de eso,
tienen que ir al OCE y registrar el certificado para que se inicie el proceso de selección. Gracias. Bien, Uber, gracias. Vamos con la siguiente consulta. Un certificado con tipo de certificación otros, al momento de registrar su compromiso mensual, ¿puede vincularse a un contrato de un procedimiento de selección? Adelante, Uber. Gracias por la pregunta, Shermeli. No se puede vincular a un proceso de selección si el certificado se encuentra en otros. Necesariamente tiene que tener la adquisición SEAS. Y como ya lo manifesté, si tiene otros, también puede hacer la modificación del certificado y modificarlo a adquisición SEAS. Posteriormente, ya en el OCE, inicia su proceso de selección. Gracias. Bien, Uber, tenemos una última consulta. ¿Es obligatorio el DNI electrónico para autorizar las fases en el SIAP? Adelante. Gracias por la pregunta, Shemeli. Sí es obligatorio el DNI electrónico y también el PIN que les da en el RENIEC, ¿no? Para hacer las autorizaciones tanto de los certificados, de los compromisos anuales, del devengado y del girado en el MADAP. Más que todo ahora es por un tema de seguridad. Entonces, todos los funcionarios ya deberían contar con DNI electrónico y si es necesario el DNI electrónico. Gracias por la pregunta, señor. Bien, muchas gracias, Uber, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. De esta manera, agradecemos a Leslie del Conectame ICA, a Anthony de la Dirección General de Abastecimiento y a Uber de la Oficina General de Tecnologías de la Información por sus exposiciones. Con ello, culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos también que si tuviesen alguna consulta en materia presupuestaria, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que estamos compartiendo ahora en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, también comentarles que el video de esta y todas las capacitaciones desarrolladas por la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en nuestra página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta una siguiente oportunidad.